Buenos días, iglesia. Mi nombre es Mario Alberto González y quiero agradecer primeramente al hermano Castillo, creo que está por ahí, no sé si lo vi por ahí, hermano Castillo, por la invitación, al hermano Miguel López, que a ambos les conozco de hace años. Y permítame nada más un minuto de decirles lo que hacemos para invitarles. Soy director del ministerio que se llama Ministerio del Río y las Misiones en México. Y ahorita necesitamos mucho de las iglesias hispanoparlantes, porque los que nos ayudan con los inmigrantes que vienen de Centroamérica y de otros países, inclusive de Brasil, hermano, son hermanos americanos que hablan inglés, y los que hablan español casi no nos ayudan por alguna razón. Yo no sé si es porque si van a la frontera ya no pueden regresar. Pues si ese es el caso, lo entiendo, por favor no vayan. Pero si sí puede ir y regresar, yo les invito a que nos ayuden, porque nos llega un promedio de 2,000 o más inmigrantes de todas las partes del mundo a la frontera de Texas y México, y ellos necesitan el evangelio de Jesucristo. Déjenme decirles, no estamos apoyando la inmigración ilegal, estamos trabajando con law enforcement, con los de migración, con la policía, y muchas de estas personas van a llegar a ser residentes en el futuro, pero la gran mayoría los van a regresar a sus países porque no van a alcanzar a arreglar sus papeles, pero ya se llevan a Cristo en el corazón. Y cuando llegan a nuestros centros de inmigración, llegan niños con hambre física y hambre espiritual. Miles de personas se entregan a Cristo cada año en los centros de inmigración. Pero tenemos muchas actividades más, brigadas médicas y tantas cosas, y en todo necesitamos hispanoparlantes que conocen a Jesucristo, que aman a Jesucristo. Así que les invitamos. Mi nombre es Mario Alberto González, y entra a la página de Texas Baptist en River Ministry. Usted puede entrar y ver cómo nos puede contactar y organizar un viaje de la First Baptist a Duncanville en español. ¿No sería bueno, Pastor Beto? Vamos a platicar de eso más adelante si a ustedes les gustaría. Ahora vamos a la palabra del Señor. ¿A dónde vamos como iglesia? Y quisiera primero, hermanos, que vean en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. El Señor Jesucristo le revela al apóstol Juan en la isla de Patmos una revelación importante. Dicho sea de paso, en inglés Apocalipsis es revelation, revelación, la revelación de Jesucristo. Y habla a 7 iglesias, y a esas 7 iglesias les está diciendo el Señor, empieza diciéndole todo lo bueno que hacen, todo lo maravilloso, pero luego también dice, pero, ese pero es importante. Tenemos que aprender de las bendiciones que Dios nos da. Cuando Dios nos da un cometido, cuando Dios nos dice, estás haciendo bien, pero también tenemos que aprender cuando Dios nos dice, pero. Esa es la pregunta para ustedes esta mañana. ¿A dónde vamos como iglesia? Apocalipsis capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Preste atención a eso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Qué bonita aplicación que le hace el Señor Jesucristo a la iglesia. Los está felicitando. Dice, pero, aquí viene el pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Tome nota de eso, subráyelo, porque más adelante esto va a ser enfático en el mensaje. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto: y aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, es lo que acabamos de leer. Padre, bendice tu palabra, que no vuelva a ti vacía. Y esta mañana, que tu Santo Espíritu nos mueva
a responder a tu palabra. Perdona nuestros pecados, lávanos con la sangre de Jesucristo y declaramos el nombre de Jesús para este mensaje. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Ustedes pueden ver ahí en la pantalla unos osos polares. Dicho sea de paso, los osos polares son unos animalitos muy hermosos, pero están en peligro de extinción. Déjenme mencionar por qué. Yo sé que los políticos, unos dicen que hay calentamiento global y otros dicen que no. Yo no quiero poner atención en lo que los políticos dicen, pero sí quiero poner atención en lo que los científicos dicen. Definitivamente, haya o no haya calentamiento global, los polos se están derritiendo y entonces los osos polares que están habituados a vivir en esa zona tienen que refugiarse en otros lugares, se tienen que ir a otros lugares. El medio ambiente en que viven, el hábitat, ya no lo reconocen, entonces tienen que moverse a otro lugar. Y mientras se están moviendo, muchos de esos osos mueren y están en peligro de extinción. Al leer un artículo sobre el descongelamiento de estos lugares y compararlo con lo que pasa con nuestras iglesias, me estoy dando cuenta que muchas de nuestras iglesias ya no usan el modelo de la palabra de Dios para servir a Cristo. Seguimos el modelo de lo que el mundo está haciendo. Estamos tratando de ser políticamente correctos y hacemos lo que el mundo nos pide mientras el mundo se está derritiendo y está derritiendo nuestras bases basados precisamente en la palabra de Dios. Y entonces la iglesia empieza a perderse. Esta mañana yo no vengo delante de ustedes para juzgar, porque yo mismo soy parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Hay 7 iglesias y solamente 2 de esas 7 iglesias aparecen bien aprobadas por el Señor. Las otras tienen alguna recomendación severa de parte del Señor diciendo en qué cosas deben de cambiar. Barna dice, por ejemplo, que 50% de los feligreses de nuestras iglesias evangélicas en los Estados Unidos están cansados de las malas experiencias de la iglesia. Déjenme ponerles un ejemplo. Como un ministro del Señor trabajando con la Convención de Texas, yo visito muchas iglesias. Llegué a una iglesia en El Paso, Texas, una iglesia nueva. El día anterior, el sábado, ellos habían estado repartiendo invitaciones por todo el vecindario. Y ustedes saben que a veces la gente responde y a veces no responde. Simplemente en aquella ocasión, una pareja de jóvenes puertorriqueños recién casados que venían desde la Isla del Encanto hasta El Paso, Texas, que es un desierto técnicamente, y estaban totalmente confundidos, y cuando vieron uno de esos volantes dijeron: vamos a ver si podemos encontrar amigos en la iglesia. Cuando llegué yo a la iglesia, llegó esta pareja. No nos dieron la bienvenida ni a mí, que era pastor, mucho menos a esta parejita de jóvenes, porque el ministro de adoración, hermano Beto, cuidado con eso, estaba tan preocupado en poner todo listo que se descuidó de la gente nueva que llegaba. Y me pregunto, cuando dieron la invitación, ni siquiera notaron que había una pareja joven ahí. ¿Y cómo me di cuenta que eran nuevos en la iglesia? Porque se terminó el culto, hermanos, la gente otra vez recogió sus instrumentos, el pastor saludó a los miembros de la iglesia, pero no fue a saludar a esta pareja. Y la pareja se fue, un poco consternados. Entonces mi esposa y yo dijimos, dicho sea paso, saludos de mi esposa. Ahorita ella tiene que estar cuidando a su mamá, que tiene 99 años de edad, en el Nuevo México, en Las Cruces, Nuevo México. Por eso no pudo acompañarme. Oren por ella. Pero mi esposa y yo corrimos detrás de la pareja y les dijimos: ¿a dónde van? Por favor, quédense. Y ellos dijeron: es que esta iglesia no nos quiere aquí. ¿Dónde viven? Pues aquí vivimos en unos apartamentos cercas. ¿Qué tan cercas? Como unas 8 cuadras. Caminaron 8 cuadras, hermanos, para llegar a la iglesia. Le dije: vamos, nosotros los llevamos, los subimos en nuestro vehículo, les dimos un ride o un aventón. Y cuando llegaron ahí, hermanos, estaban tan contentos de que alguien se había fijado en ellos, que luego nos dijeron: por favor, quédense, vamos a hacer un cookout, unas hamburguesas, y nos vamos a meter a la alberca a bañar y queremos. Yo le dije: yo no voy a nadar nada, no nado nada porque no traje traje. Y entonces me dice: no, espérese, no se preocupe, yo le presto mi traje. Total, es que estaban buscando la manera de que mi esposa y yo conviviéramos con ellos. Una pareja de inconversos que no conocían a Cristo, con hambre del Señor, llegan a una iglesia, y la iglesia, en vez de abrazarlos con tanto cariño, hermano, estaban más preocupados en su programa interno de la iglesia. Me lleva a la pregunta: ¿a dónde vamos como iglesia? Voy a empezar primero con los reconocimientos de parte del Señor Jesucristo. Next slide, please.
En los reconocimientos, voy a ir rápido, a lo mejor ustedes los alcanzan a ver ahí. Conozco tus obras, y ustedes ven a una persona que está tratando de empujar una caja. Conozco tus obras. En otras palabras, el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, y el Señor podría estarle diciendo a la First Baptist de Duncanville o a cualquier otra iglesia, le puede estar diciendo: yo conozco lo que tú estás haciendo. Escúcheme bien, esto es una buena manera de comenzar. Cuando usted quiere tratar con sus hijos, en vez de llegar diciéndoles todo lo malo que hacen, llegamos primero diciéndole lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Conozco tus obras. En otras palabras, First Baptist Duncanville, le dice el Señor: yo conozco lo que tú estás haciendo. Es más, conozco tu arduo trabajo. Yo sé que tú trabajas duro, fuerte. Unos pocos, hermanos queridos, miren lo que pasa en las estadísticas de las iglesias. Me dicen que más o menos hay como 100 en el culto de español. Se dice en las estadísticas que más o menos el 20% de la iglesia, de los miembros de la iglesia, llevan la carga de toda la iglesia. Vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Quiere decir que si metemos a 100 en una carreta, 80 van adentro de la carreta y 20 van empujando la carreta, y todos los demás están así con el abanico, ¿verdad? Y le dicen al hermano Beto: Beto, pucha más fuerte, para ponerlo en Tex-Mex, pucha más fuerte, empuja más fuerte. Hermano Castillo, no, ya sé que se enfermó, pero échele ganas, usted todavía puede. Y usted sentadote allá arriba en la carrucha. ¿Se imagina, hermanos? Dicen eso los estadistas, que más o menos el 20% de la iglesia trabaja arduamente y los demás venimos y nos sentamos. Pero no vine a regañarlos, vine a decirles lo que dicen las estadísticas. Pero aún así el Señor dice: pero yo los felicito porque es un arduo trabajo. No solamente eso, pero los felicito porque ustedes tienen paciencia, perseverancia, hay espera, hay aguante, soportan las aflicciones. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, regresaron después del COVID? Se fueron, vivieron el COVID y ya eran miembros del COVID. ¿Cuántos ya eran miembros de la iglesia antes del COVID? Perdón, no miembros del COVID. ¿Cuántos eran miembros de la iglesia antes del COVID? Levanten la mano. Ok, ¿cuántos de ustedes pasaron el COVID y regresaron bien contentos a la iglesia? Yo me acuerdo que yo quería regresar a la iglesia. Yo no quería tener los cultos online, ya quería regresar. Pero miren, queridos hermanos, hubo cientos, si no es que miles y miles de personas en los Estados Unidos que eran miembros de la iglesia, pasaron el COVID, y cuando se termina el COVID, ¿qué creen? Ya no regresaron. Como que el COVID fue una prueba de parte del Señor para ver quiénes tenían paciencia, quiénes pudieron soportar, quiénes tuvieron perseverancia, quienes supieron esperar. Y déjenme decirles, hermanos, que puede venir otra pandemia, puede venir otras cosas duras sobre el mundo, y Dios espera que la iglesia tenga paciencia y perseverancia. Yo no sé qué viene en el mundo, pero los predicadores no nos están augurando cosas muy buenas. El mundo se está poniendo color de hormiga. Yo no sé de qué país viene usted, pero el color de hormigas quiere decir que se está poniendo feo. Se está poniendo feo en el mundo. Y Dios espera que la iglesia sea paciente y persevere y aguante. No solamente eso, dice también: yo sé que tú no soportas a los malos, a los que se portan mal, a los criminales, a los que hacen cosas feas, a los que están haciendo cosas que me desagradan. Tú no los soportas. Quiere decir que la iglesia entonces es una iglesia saludable y fuerte en el sentido de portarse bien delante del Señor y saber juzgar y distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo te felicito, dice el Señor Jesucristo a la iglesia. Yo felicito a cada uno de ustedes. Luego dice: a los que prueban a los falsos con una buena doctrina. Los bautistas somos muy orgullosos a través de la historia de decir que nosotros somos la gente, el pueblo del libro, the people of the book. Somos la gente del libro, es decir, de la Biblia. ¿Cuántos de ustedes trajeron su Biblia? Ahora, si la trajo en el teléfono, levante su teléfono. Espero que no esté ahorita en Facebook. Levante su teléfono o su tableta. Somos la gente que lee y estudia la palabra de Dios, pero no la leemos y estudiamos solamente, queridos hermanos, por conocer más doctrina, sino porque lo hacemos para probar lo que es bueno y lo que es malo. Por favor,
no es lo que nos dicen los políticos, no es lo que nos dicen los científicos, no es lo que nos dicen los economistas, no es lo que nos dicen los abogados, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo lo podemos encontrar ¿en dónde, hermanos? En la palabra de Dios. Estoy viendo, al estar leyendo la serie de mensajes, lo que hacen en la escuela dominical, ustedes son una iglesia de libro. Les gusta, vienen a la escuela bíblica dominical, aprenden de la palabra, están conociendo entre lo bueno y lo malo. Dice el Señor, los felicito, los felicito, los felicito. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Gloria al Señor con eso. No solamente eso, sino que si van caminando un poquito más abajo, habla del sufrimiento. Dice, ustedes son una iglesia que han sufrido. La iglesia de Éfeso es una iglesia que sufría, estaba pasando por pruebas, por tribulaciones. Otra vez, sufrimos durante el COVID. Sufrimos por diferentes situaciones en nuestros trabajos, en nuestra vida. Algunos de nuestros compañeros en el trabajo secular se burlan de usted, se burlan de nosotros y sufrimos el agravio. Somos una iglesia sufriente, somos una iglesia que puede aguantar. Me quedo pensando en los hermanos de la First Baptist Church de Dallas, ahora que se incendió el edificio. ¿Cuántos de ustedes vieron en las noticias cuando se estaba quemando el edificio? ¿Saben ustedes lo doloroso que es para ellos? Porque no se quemó el edificio nuevo, es decir, que costó millones y millones de dólares. Se quemó el edificio antiguo. Tenían un órgano de tubos hermosísimo, valiosísimo, hermanos, no nada más el valor monetario, pero el valor emocional. Se les quemó totalmente. La biblioteca se quemó totalmente. Muchos de los hermanos mayores de edad ahí se bautizaron, ahí se casaron, ahí conocieron a su esposa, su novia o su novio, el esposo, y tienen muchos recuerdos. Y algunos de ellos dicen, ¿será que alguien provocó ese incendio? Yo no sé, hermanos, pero sí les quiero decir que aquí en los Estados Unidos hay gente que odia a los cristianos. Ahora, dígale a la persona de un lado, por favor, ¿sabías que alguien te odia? Dígaselo, por favor, ¿sabías que alguien te odia? Ahora, no estamos hablando de la suegra. No estamos hablando de la suegra. ¿Sabías que alguien te odia? Sí, alguien te odia porque sigues a Cristo. El diablo es el acusador de los hermanos y nos odia. Pero dice las escrituras de la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo les dice, tú has aguantado y tú has sufrido. No solamente eso, pero aborreces las obras de los nicolaitas. Un tal Nicolás en la historia del cristianismo, no voy a entrar en datos históricos, simple y sencillamente era un personaje que promovía el libertinaje, confundiendo el libertinaje con la gracia. Esa persona que dice, somos salvos, no perdemos la salvación, así que vamos a darle vuelo al hilacha. El sábado vamos a ponernos una buena borrachera, vamos a andar de mujeriegos o las mujeres de hombreriegas, vamos a hacer lo que se nos pegue la gana, que al cabo vivimos bajo la gracia. Esa era la doctrina que predicaba un tal Nicolás. Y dice, tú aborreces la obra de los nicolaitas. El cristiano, queridos hermanos, no debe tener un pie en la iglesia y otro en el mundo. Porque no solamente estamos trayendo desgracia al nombre de Jesucristo y al Evangelio, pero también, hermanos, estamos quebrantando el corazón de nuestro Señor. Yo les felicito, dice el Señor, por todo su trabajo, por su sufrimiento, por su paciencia, por cuidar de distinguir entre el bien y el mal. Pero aquí viene el reproche. ¿Están listos? ¿Se acuerdan cuál es el reproche? Venga conmigo otra vez a la palabra del Señor con el reproche. Aquí vamos a ver, versículo 4. Pero tengo contra ti, ¿qué cosa? Que has dejado, ¿qué cosa, hermanos? Tu primer amor. Okay. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La versión Dios llega al hombre, dice, ya no tienes el mismo amor que tenías antes. Ya no tienes el mismo amor que tenías. Déjeme tratar de hablar un poquito del amor pensando en la sencillez y el sometimiento de la recién casada. Primero, el primer amor, hermano. ¿Se acuerdan ustedes cuando andaban de novios? A ver,
Algunos de ustedes ni se quieren acordar ya, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando andaban de novios, no? El muchacho no hallaba ni qué llevarle a la muchacha, ahora a lo mejor es la esposa, ¿no? Iba y le llevaba un oso de peluche y chocolates y cuantas cosas, ¿verdad? Y la persona, emocionada, y flores. Y la muchacha también no hallaba ni qué hacer con el hombre. Había un sometimiento extraordinario. El libro de Efesios, fíjense que la carta está escribiéndose al libro de los Efesios. Dice: la mujer debe de someterse al marido. Y antes de que las mujeres me avienten piedras, escúcheme bien lo que pasa. La Biblia en ningún lado dice: hombres sometan a sus mujeres. Porque los machos mexicanos o machos centroamericanos o demás, lo que hacemos es sacar el cinto y tratar de someter a la mujer porque es bíblico. No es bíblico. La Biblia no dice que tú sometas a la mujer. La Biblia dice que la mujer se someta a su marido. Es la mujer la que toma la decisión de someterse a su marido. ¿Por qué, hermano? Porque lo ama, porque él la cuida, porque él es el amor de su vida. Yo me acuerdo cuando me caso con mi esposa no sabía hacer chiles rellenos. Y ella sabía que eran de mi comida favorita. Ahora batallo un poquito para digerirlo, ya batallo con eso. Pero de recién casado, mi esposa dice: pues yo sé que le gustan los chiles rellenos, y le preparé unos. Le salieron chiles rellenos de película. Pero no le digo de qué tipo de película. Me los comí porque ella me los había hecho con mucho cariño. Ahora ya los hace muy bien, hago la aclaración. Pero se lo agradecí porque ella se estaba esforzando de aprender a someterse conmigo, en el sentido de no de que yo la golpeara o que la dominara o la mandara, sino que ella quería agradarme. Esa es la sencillez del matrimonio de la recién casada. Algunos de ustedes, después de 20 años o 30 o 40 años de casado, ya no tienen esa sencillez. Ahora, ¿tienes hambre? Ay, cocínate tú solo, ¿no? Y empezamos a cambiar la dinámica porque hemos dejado el primer ¿qué? Amor. Ya no amamos igual que como amábamos antes. Vamos a regresar ahí. Ustedes ven a dos tortolitas, dos palomitas juntas. Es interesante, pero en el mundo animal, hermano, hay más fidelidad a veces que entre nosotros los seres humanos. Oí una historia de los científicos de un pingüino. Ustedes saben que los pingüinos llegan a ciertos lugares en donde se reproducen y escogen a la pareja. Y los pingüinos, como animales, pues cambian a veces de pareja, y la idea es reproducirse todo lo que puedan. Pero hubo un pingüino que le fue fiel a su pareja año tras año y tras año y tras año. No dejó, yo creo era pingüino bautista. Era bien fiel, hermanos. Era bien fiel el pingüino. Esa fidelidad, ese sometimiento de la recién casada, esa sencillez y pureza. Mire, esa sencillez y pureza vamos a aplicarla ahora a la iglesia. ¿Qué ha pasado con la iglesia? Cuando recién venimos a Jesucristo andábamos ganando almas, ¿no? Es parte de su declaración de misiones que queremos hacer discípulos, ¿no? Y que haya transformación de vida. Todos queríamos traer al amigo, a este y al otro. Andábamos muy emocionados. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la preparatoria de high school. Tenía un amigo que le llamaban la araña. Y le llamaban la araña porque tenía un afro. ¿Se acuerdan cuando se usaba afro? Tenía un afro así grandote el muchacho. Y yo me acerqué con la araña. Le digo: araña, va a venir un predicador en El Paso, Texas. Vivimos en esa área. Y ven, vamos a escucharlo. Y él, el araña, estaba diciendo: sí, no quiero, batallando. Pero enseguida de él había un muchacho que se portaba bien, no era malo. Pero yo quería ganar para Cristo a la araña porque era el más malo de la clase. Pero el que estaba en un lado, cuando la araña se fue rechazando, me dijo: oye, ¿y a mí no me invitas? Me dijo el otro muchacho. Sí, cómo no. Lo traje al evento y ese muchacho se entregó a Cristo, y luego él ganó a la araña y ganó a otros. Fíjense, y yo andaba en fervor, emocionado que otras personas se entregaran a Jesucristo. Pero luego entra uno en crecimiento en el desarrollo de la iglesia, se le olvida evangelizar, ya no tiene amor por las almas, ahora está más preocupado en la complicación de los programas de la iglesia, en los formatos, en todo lo que hemos incluido en la iglesia. No estoy diciendo que sea malo, no me malentiendan. La alabanza, los programas, los cultos, todo es maravilloso, pero a veces nuestro corazón se queda ahí y nos olvidamos de la iglesia, de la gente que necesita a Cristo y a la iglesia. Por eso empecé diciéndoles de esa experiencia mala que tuve en El Paso, Texas. Por favor, queridos hermanos, vuelvan al primer amor. El Señor ama que le canten claro. El Señor ama que des tus diezmos claro. El Señor ama que respetes a tus líderes, pastores y demás, claro. Pero el Señor ama que tú traigas nuevas personas para Cristo.
y que esas personas sean transformadas. Por eso les felicito por la declaración de misión que ustedes tienen. Pero por favor, que no se quede en el papel, que hagamos el esfuerzo de traer a otros y vivamos una vida sencilla, no tan complicada, pero también una vida de pureza. Quiero compartirles que hay un libro por ahí que se llama La Iglesia Simple, The Simple Church, escrito por Tom Rainer y Eric Gaynor. Ustedes van a ver cómo ese libro, ustedes lo van a ver, era uno de los grandes líderes de la Convención del Sur. Estos hermanos empiezan a contar la historia de un tal pastor que se llamaba Pastor Roach. Roach es el que anda siempre acelerado, ¿verdad? Y él andaba en programas y en conferencias y en entrenamientos y en programas y en campamentos y todo acelerado. Pero un día llegó a su casa y dijo: yo soy el pastor de una mega iglesia, pero mi corazón está vacío, algo me falta. Estoy lleno de actividades, tenía actividades y juntas y más juntas. Y si usted es líder en una iglesia grande, se va a dar cuenta que hay a veces todos los días juntas, y luego los varones y la femenil y el esto y el otro y el programa esto y el día de los abuelos, el día de los nietos, el día de los tatarabuelos, el día de no sé qué, y estamos celebre cosas y actividades y nos complicamos la existencia. Y Pastor Rush entró en una gran depresión en su corazón. Vea ese libro, The Simple Church. Cuando él aprendió que lo que Dios quería es que nosotros fuéramos a ser discípulos. Dije conmigo la gran comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? Ir y hacer ¿qué? Discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Alguien dijo que cuando alguien se está muriendo o está a punto de partir, es cuando va a sacar lo que es más valioso en su corazón. Cuando Jesucristo se estaba yendo, no les dijo a sus discípulos: por favor, tengan grandes grupos de alabanza, construyan hermosos templos, hagan organizaciones muy buenas, por favor, tengan unas finanzas bien organizadas en sus iglesias. Aunque todo eso es bueno, el Señor les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué? ¿Y de hacer qué? Discípulos. ¿Recuerdan la sencillez de la recién casada? Nosotros somos la novia de Cristo, la esposa del Cordero. Y si nosotros queremos agradar a Jesucristo, hagamos lo que más le agrada a Él, como mi esposa lo hizo conmigo al hacerme los chiles rellenos. Busque, recapacite lo profundo de su corazón, y dice el Señor: tienes que arrepentirse, la necesidad de arrepentirte. En primer lugar, para arrepentirse, nosotros tenemos que reconocer que hemos pecado y pedirle al Señor: perdóname, Señor, y dar marcha atrás. Voy a empezar con lo básico, con agradarte a ti. ¿Qué es lo que tú quieres? Si no lo haces, Él moverá el candelero de su lugar, es decir, lo que te alumbra, lo que te da guianza, lo que te da dirección, y vas a andar como los osos polares del principio, perdido. La iglesia que se mueve del lugar de donde está puede perderse. Recuerdan que la primera iglesia bautista de Inglaterra en realidad no pudo quedarse en Inglaterra. Hubo persecución y tuvo que moverse a Holanda, a los Países Bajos. Ahí fue la primera iglesia bautista de Inglaterra en otro país. Es como si la primera iglesia bautista de los Estados Unidos hubiera estado en México, o viceversa. Qué interesante. A veces Dios tiene que movernos de nuestro lugar, tiene que sacudirnos como está sacudiendo al oso polar. Por razón de tiempo, déjenme correr y pasar ahora a algo que aprender. Si notan ustedes, la palabra del Señor dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Y luego más adelante dice: el que tiene oídos para oír, ¿qué cosa? ¿Qué debe de hacer? Oiga. El que tiene oídos, oiga. Miren, ahí ustedes ven a un monje, ustedes lo ven, apenas se alcanza a ver un monje con un pajarito. Lo que pasó con la iglesia católica en el tiempo del monasterio es que ellos pensaron que lo que más le agradaría a Dios es que la gente viviera en completa santidad. Así que se aislaron en monasterios, contemplando la naturaleza, alabando a Dios, pero no le hablaban de Cristo a otros, no buscaban a otros, se encerraron en el monasterio. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Ya olvídese de la iglesia católica. También nosotros nos hemos encerrado en nuestros propios monasterios, en nuestra propia cápsula hermosa como esta en donde tenemos. Nos hemos encerrado a contemplar la grandeza de Dios, cuando el Señor dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Mira lo que le estoy diciendo a la iglesia:
¿Notan ustedes que la iglesia en Éfeso desapareció, hermanos? Éfeso es ahora, lo que es ahora Éfeso es el país de Turquía. Vaya usted a un viaje de esos turísticos y visite Éfeso, hay puras ruinas, pero tampoco existe ninguna iglesia en lo que es ahora la zona de Éfeso. Desapareció. No se percataron de que tenían fallas, no se arrepintieron. Pensaron que como era una iglesia bíblica, estaba en el Nuevo Testamento, recibió cartas de los apóstoles. El apóstol Juan en la isla de Patmos escribe sobre Éfeso. Ellos se durmieron en sus laureles, queridos hermanos. Por favor, el que tiene oídos, oiga y percátese de sus fallas. Y no se trata, hermanos, solamente de trabajar mucho. Hay personas que trabajan muchísimo. ¿Recuerdan ustedes a Marta y María? Las hermanas de Lázaro. Cuando Jesús llega a visitar a María y Marta y Lázaro, Marta estaba pero corre y corre. Voy a usar una expresión mexicana de los jóvenes. Andaba hecha la mocha. Corre y corre. ¿Se acuerdan? Corre y corre. Y haciendo por acá y por allá y por allá. Y María estaba sentada a los pies de Jesús. Y Marta estaba molesta. Y el Señor le dijo: Marta, Marta, María ha hecho la mejor parte. No se trata solamente de tener activismo en la iglesia. No se trata de solo cuidar que no entre nadie malo a la iglesia, que la iglesia esté pura, que no se contamine, que todo esté bien. No se trata nada más de eso, hermano. Se trata de amar con sometimiento a Dios. Has dejado tu primer amor. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice la Biblia? Oiga. Hágame un favor, cierre sus ojos por favor, ¿sí? Concéntrese un ratito para hacer un ejercicio mientras voy haciendo una invitación y los hermanos que están en la música nos pueden ayudar. Mire, concéntrese un ratito por favor. Imagínese que el Señor Jesucristo está enfrente de usted y le dice: te felicito porque vienes a la iglesia. Te felicito porque esta mañana venciste la pereza y en vez de quedarte en casa viendo los Juegos Olímpicos, decidiste venir a escuchar mi palabra. Te felicito. Te felicito porque quieres cambiar. Te felicito porque quieres ser una buena persona y todo lo bueno y bonito. Y luego el Señor le dice: pero ahora te quiero preguntar, ¿a dónde vas junto con esta iglesia? ¿Me conoces? ¿Me amas? ¿Quieres someterte a lo que yo quiero que tú hagas o no? Ahora, si usted está profundamente concentrado en responderle al Señor Jesucristo, yo voy a pedir que mientras el hermano podría tocar algo suavemente, hermano, mientras él está tocando algo suavemente y usted está orando, y usted recapacite y diga: a lo mejor yo soy líder en la iglesia, a lo mejor yo soy uno de esos 20 que va empujando la carreta mientras todos los demás están cómodamente sentados y me estoy esforzando y estoy luchando, pero siento que no lo estoy haciendo con genuino amor a mi Señor. No lo estoy haciendo como cuando uno está enamorado del Señor. Señor, ayúdame a enamorarme de ti. Mientras el hermano empieza a tocar suavemente en su instrumento, yo quisiera decirle: contéstele al Señor. Normalmente a veces queremos correr con el tiempo y discúlpeme si ahora tengo que correr también con el tiempo, pero yo solamente quiero invitarle: si el Señor le ha hablado esta mañana, yo le invito a que se ponga en pie y diga: Señor, quiero amarte, quiero regresar a mi primer amor. ¿Habrá alguien? Póngase en pie ahí en su lugar. Vamos a orar por usted. No voy a pedir que pase al frente, pero ahí donde está. Yo no le conozco. Gracias a Dios por esta hermana. Gracias a Dios por mis hermanos allá atrás. Alguien más. Póngase en pie ahí donde está en su lugar. Voy a guardar silencio y mientras el hermano está tocando, usted póngase en pie. Ahora, si usted nos está visitando esta mañana y se acerca conmigo, con mucho gusto yo le voy a dar un abrazo. Yo no quiero que se vaya sin saludar a algunos de los hermanos. Si usted detecta a alguien que llegó por primera vez esta mañana a este servicio, salúdelo por favor. Si es posible, lléveselo con usted, invítelo a comer, hágale sentir en casa. Pero si usted es una de esas personas que llegó nuevo esta mañana y no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito que hoy le diga a Jesucristo: yo quiero enamorarme de ti, Señor, quiero entregarte mi vida. Cristo murió por usted, derramó su sangre en la cruz, resucitó al tercer día, vive, quiere entrar a morar en su corazón. Déjelo entrar, dígale: Señor, entra en mi corazón, gobierna mi vida. Yo quiero amarte como esta iglesia te ama. Habrá alguien, también póngase de pie, el Señor le conoce, no le vamos a pedir que pase al frente. Pero ahora hay dos invitaciones. Yo guardo silencio. Si el Señor le ha hablado, póngase en pie, el Señor le invita. He oído
yo he oído tu dulce voz en la oscuridad y me dices Respóndale al Señor. que me amas y que no me dejarás. Eres un buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, y soy amado por ti. Es quien yo soy, es quien yo soy, es quien yo soy. Este mundo El pastor se viene acercando para celebrar la cena del Señor. En lo que Él llega, respóndele al Señor. Vamos a orar en este momento. ¿Habrá alguien más? Póngase en pie si el Señor se lo está indicando. Respóndale al Señor. Padre, tú conoces a estas personas que se han puesto en pie. Conoces sus vidas, su corazón, su anhelo y en algunos casos nuestro arrepentimiento. Y te pedimos que bendigas a esta iglesia de una manera profunda, a su pastor, que le sane, le fortalezca. Y Señor, que tú permitas que haya un auténtico discipulado y un amor de sometimiento en esta amada iglesia. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pastor, Dios le bendiga. Muchas gracias, hermanos.